Yo soy Jan y te doy la bienvenida a mi canal Mecanican. En este video te voy a enseñar cómo cambiar tus limpiadores y te digo también de una vez que no necesitas ningún tipo de herramienta para hacer este cambio. Es muy fácil y te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos. En este caso, tal vez puede ser el tuyo, te va a estorbar el cofre para levantar el limpiador. No te preocupes, te voy a enseñar cómo ponerlo en modo servicio para que no batalles. Tienes que prender tu coche, bueno, solamente encender el tablero, abrir el switch hasta que pase esto. Y entonces levantar el switch de tus limpiadores 2 veces de manera rápida. Tiqui, tiqui. Observa, se quedan paraditos. Este es el modo servicio para cambiarlos. Ahora sí, puedes apagar el coche. Para saber cuál es el limpiador que vas a necesitar, tienes 2 opciones. Una es tomar la medida con una cinta métrica, un flexómetro, que bueno, te hice mención de que sería una herramienta básica en mi primer video. Puedes verlo aquí en este mismo canal. Si no, la otra opción es retirarlos y entonces medirlos ya directamente en la tienda. Ahorita vamos a revisar cómo sería medirlos. Es súper sencillo. Este mide 70 centímetros o 27 pulgadas y media, que probablemente nos facilite encontrarlo mejor como de 28 pulgadas. El pequeñito es de 40 centímetros o 16 pulgadas. Listo. Así no tienes que retirarlo, ya simplemente buscas la medida. Si no, lo retiramos. Si ya llegaste a la tienda y no tienes la medida de tus limpiadores, quítalos para compararlos. En algunos carros, los 2 limpiadores son del mismo tamaño, pero otros como el mío tienen uno más pequeño que el otro. Empecemos con este. Yo ya sé que la medida es de 28 pulgadas o 70 centímetros, pero igual lo vamos a comparar de esta manera. El empaque te impedirá ver una parte del limpiador, entonces solo tienes que voltear la parte oculta hacia abajo, asegurándote que el limpiador baje y desde ahí ya haces la comparación. Es normal que exista una ligera diferencia en el tamaño, ya que algunos fabricantes usan el sistema métrico y otros usan el sistema inglés. Hacemos el mismo procedimiento con el otro tamaño, verificamos que sea la misma medida y estamos listos para ir a pagar. Ahora que ya tenemos en modo servicio los limpiadores y que también ya sabemos cuáles fueron los limpiadores que necesitamos, vamos a proceder a hacer el cambio. Este es el tipo de ganchito, es lo que quiere decir que nada más, o sea, es súper sencillo, bajas, ahí está el ganchito, y para retirarlo, haces esto. Muy sencillo. Ahora, para colocar el nuevo, solo tienes que voltear el clip de esta manera. Y aquí está el que vas a meter en el ganchito. Entonces, igual, bajas, mueves a un costado y subes. Listo, ¿ya está? Súper sencillo. Regresas a la posición y vamos al siguiente. Jalas, pones en posición vertical, bajas, puede estar un poquito duro, retiras, volvemos a hacer lo mismo, ponemos el clip en posición, vuelves a meter, empujas, cuidado con tus dedos y listo. Es muy sencillo cambiar los limpiadores de tu vehículo y así ya no tienes nada de riesgo cuando llegue la temporada de lluvias. ¡Listo! ¡Vámonos! Este es uno de los casos en los que nada estorba en el coche para levantar los limpiadores. Entonces, pues si te fijas es súper sencillo. Este es un limpiador de varilla. Para quitarlo, fíjate que haré presión en este punto con mi dedo índice. Tiene un pivotito que hace la función de seguro, entonces solamente empujas un poquito y levantas para que se libere justo
este pivotito. Y si te fijas, bueno, tiene muy fácil de visualizar por dónde debe de entrar. Entonces, para meterlo, vuelves otra vez a ingresar y hasta que hace clic, entonces ya queda listo tu limpiador. Y listo. Súper sencillo. Existe un tercer tipo de brazo para sostener limpiadores. Ese brazo sostiene el limpiador con una clavija que se encuentra al final y la cual insertas en este hoyito. Yo no tengo un brazo de ese tipo, o bueno, para sostener el limpiador, pero te voy a mostrar con un tornillito cómo funciona. Vamos a verlo más de cerca. Este tornillito de aquí nos va a servir para ejemplificar lo que es la clavija. Entonces, si te fijas, hay un eje aquí y este es el segurito. Esto es lo que está manteniendo nuestra clavija firme, ¿sí? No se mueve. Entonces, tienes para desatorarlo que empujar justo aquí. Si te fijas, es súper fácil, no requiere nada de esfuerzo y listo, ya se liberó. Cambias tu limpiador, introduces el nuevo y entonces el nuevo igual lo colocas aquí, te aseguras de que atraviese los dos hoyitos y solamente empujas aquí, justo aquí arribita y listo. Hasta que hace clic o llega al tope y otra vez está asegurado. ¿Ves? Es igual de sencillo. Ya que terminaste, solo queda regresarlos a su lugar. Igual, vuelves a encender tu vehículo hasta que prenda el tablero. Un clic para arriba. ¡Listo! Ya los tienes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Este fue el video para demostrarte que cambiar tus limpiadores y estar seguro en época de lluvias es muy sencillo y tú lo puedes hacer. Si te gustó, déjame tu like, tu comentario y suscríbete también a mi canal. Yo soy Ann y esto es Mecanican.